Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos mueva a la conversión, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los evangelios de semanas anteriores nos hemos encontrado a un Cristo que repite este mensaje, pero más como una enseñanza y una doctrina, en donde Él nos dice que perdonen para que su Padre Celestial les perdone. En la misma oración del Padre Nuestro lo menciona: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, con la misma medida que midan van a ser medidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una enseñanza. Ahora Cristo esta enseñanza le quiere poner por obra a través de una parábola, la famosa parábola de estos dos servidores, los cuales el primero debía a su amo, según lo refiere el texto y esta versión española, muchos millones, es decir, una cantidad inmensa. Y por tanto, era algo que, humanamente hablando, era difícil pagar para el otro, porque su trabajo no le daba suficiente para pagar esa deuda, ni aunque buscar otras maneras, iba a ser una deuda muy, pero muy exagerada de lograr cumplir. Y esto Jesús lo manifiesta así porque quiere manifestar que la deuda que nosotros tenemos para con Dios es inmensa, tan inmensa que no la podemos pagar. Este servidor se pone a los pies del Señor y le pide que le perdone la deuda, y el Señor se la perdona. Cuando este servidor se encuentra en una posición similar a la que anteriormente estaba, simplemente que ahora él era el que tenía una deuda, o a él le habían causado una deuda y un compañero suyo se la debía, y que el texto dice de una forma un tanto escueta que le debía poco dinero, pues el mal empleado, ¿qué es lo que hace? Trata de estrangular a este servidor, a este compañero suyo, y no quiere perdonarle la deuda y lo manda a la cárcel. Eso nos habla de nuestras relaciones como seres humanos, en el cual nosotros muchas veces podemos llegar a tener deudas, podemos llegar a tener conflictos con los demás, pero como estamos entre similares, está en nosotros la capacidad de saber perdonar, de saber corregir nuestros errores. En cambio, con Dios no, porque allí Dios ha hecho todo bien y somos nosotros los que hemos hecho mal. Y al final el amo pues termina volviendo a la justicia en lugar de la misericordia que le había propuesto al inicio a su servidor. Y para nosotros todo culmina con la lección final de Cristo: si ustedes no perdonan de corazón a su hermano, lo mismo va a hacer su Padre Celestial con ustedes. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender, porque si lo vemos en la práctica social, si nosotros vamos a ver el testimonio y la vida de mucha gente en la calle, en las parroquias,
nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que no le gusta perdonar. Hay gente que le gusta pedir perdón, le gusta que le perdonen sus errores, que le perdonen sus faltas, que le perdonen sus pecados, por muy inmenso que sean esos pecados. Pero cuando a él le toca que perdonar, a veces una ofensa pequeña, no le gusta perdonar, a pesar de que su ofensa, la ofensa que le han hecho, es menor a la que él tal vez ha hecho con otra persona y que le han perdonado. Y esto, hermanos, es una hipocresía cristiana que no debemos de mantener en nuestra vida. Al contrario, debemos de ser nosotros conscientes de que nosotros somos malos, de que nosotros tenemos muchas cosas malas y Dios nos perdona. Muchos hermanos nos perdonan. Una persona que es incapaz de perdonar es una persona que tarde o temprano va cosechando frutos de odio, de enojo, y que termina concluyendo con que luego tanto Dios como también los hermanos que están a nuestro alrededor nos van a juzgar con severidad y no van a tener piedad de nosotros.